Ya llegamos a la reunión, al Salón del Reino. Hola hermanos, ¿cómo están? Qué padre escuchar esta canción porque cómo me recuerda el paraíso del que tanto Jehová nos ha prometido. ¿A poco no, Janet? ¿A poco no, Ismael? Claro, hermanito Jimmy, usted La verdad sabe que de que nuestra meta en esta vida es lograr llegar al nuevo mundo que claro, Él por ha supuesto. prometido. Como dice Claro la que sí. canción, lo prometido Dios cumplirá y Cristo pronto lo traerá. Claro que sí, hermana. Hermano Ismael, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido ahorita en estos días que han sido un poco pesados de trabajo para usted, hermano? Pero hay que recordar que Jehová nos dará alimento en el paraíso. La verdad que yo lo anhelo día a día, hora tras hora, minuto a minuto. ¿Cómo se siente, hermano? Pues si hablamos de tiempo presente, me siento decepcionado. Si Wow. hablamos del tiempo pasado, yo me acuerdo cuando empezaba a estudiar con los testigos de Jehová, tenía como 17 años. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, Jimmy, que en México la obra estaba proscrita, semiproscrita antes del 90, Sí, y no había reuniones libres, no se podía cantar los cánticos. Entonces los cánticos los cantábamos en el estudio del libro, no en el Salón del Reino. ujú, Y yo me acuerdo que ese era mi preferido, el 4, el el 4. cántico 4. Ujú, Y en ese tiempo yo era muy pobre y, y tenía la meta de terminar los estudios porque alguien me dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es estudiar, terminar una carrera y trabajar para progresar. Pero cuando entró la Watchtower, no, nos metió la idea de que ya no hay tiempo, ya no ujú, estudien. Jehová Dios nos va a dar un paraíso aquí en la tierra. ujú. Entonces trabajen por ese paraíso. Y recordando, Jimmy, yo me sentía feliz porque dejé mis estudios, me hice precursor, posteriormente anciano, y ese era mi impulso. Yo me sentía feliz, como muchos testigos de Jehová sinceros se han sentido. Un paraíso aquí en la tierra, una casa bonita. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Claro, Si ya está muy cerca eso. claro, por supuesto. Y Y es muchos que, sentimientos profundos, ¿no? Envueltos en el tema de habernos justamente aferrado con todo el corazón, con todo el alma a ese anhelado paraíso y como se nos enseñó a través de las cartas de Pablo, considerar todo logro como un montón de basura, ¿no? Y irnos en exacto, pos de ir de casa en casa, predicar, anunciar la salvación a las naciones, y que esa era la urgencia de los tiempos, que el nuevo mundo, todo lo merecían, pero solamente los que aceptaban el mensaje del reino eran los que se iban a beneficiar. Y entonces claro. nuestro deseo, que no queríamos salvarnos nosotros solos, ¿no? Era el ir, compartir ese mensaje y que las personas también puedan estar allí, ¿no? Exacto, sí. Y creo que la audiencia concordará con nosotros. Lo serio, lo importante, creo que lo importante y lo prioritario, que era hablarle a la gente en la predicación, primero afianzarnos nosotros en esa confianza que teníamos en lo que el cuerpo gobernante nos estaba enseñando a través de la literatura. Y posteriormente en la predicación, enseñarle a la gente acerca de un paraíso y lo vivíamos día a día. Para mí era tan real que yo dejé la universidad en su momento, estaba a punto de presentar el examen para la universidad y era tan real el paraíso que yo dejé dos cosas importantes, la universidad en primera instancia y posteriormente un trabajo que era, que yo creo que hoy
estaría unos 5 o 6 años de poderme jubilar porque así es el sistema en ese trabajo, que cual más lo hubiera deseado porque es un trabajo de gobierno, que donde estaba próximo en un momento dado a sindicalizarme. Sin embargo, todo lo dejé por un paraíso prometido. Pero no sé si a ustedes les pasó esto y también a nuestra audiencia les pasó lo siguiente, porque nos decían, por ejemplo, desde la plataforma, desde la Atril, que creyéramos en el paraíso, pero que no lo anheláramos con tanta vehemencia, puesto que entonces éramos egoístas, que siempre estábamos pensando únicamente en la recompensa. Y yo dije, es que yo no soy egoísta. Si Jehová lo está prometiendo a través de su palabra, ¿por qué tendría que ser egoísta? No sé si a ustedes alguna vez les comentaron este asunto, este punto. Ismael. Sí, yo me acuerdo que nos decían eso mismo, ¿no? Que no sirvamos a la organización, pero no te lo decían así, no sirvamos a Jehová por un motivo egoísta, háganlo por amor. Sí, yo Exacto. me acuerdo muy bien eso, ¿no? Eso se Ujú. recalcaba en las reuniones. Sí, Sí, exacto. yo recuerdo también que mi mamá veía en mí un potencial para poder tener estudios superiores. E incluso siempre era una constante de que ella me recriminaba sobre mi decisión de estar dentro de esta organización religiosa y dedicarme de lleno. Eh, Incluso fue a conversar con un siervo ministerial y un anciano sobre por qué estaba dejándolo todo por ir a servir a Jehová, predicando de casa en casa. Entonces, esa también era la preocupación de mi mamá, pero yo estaba feliz de lo que estaba haciendo, ¿no? Muy, muy feliz, ¿no? O sea, no fue un tema que haya sido un tema emocional, yo me lo tomé muy en serio, ¿no? Claro, Hay muchos detalles adicionales a eso, pero sí, de corazón, me aferré profundamente al anhelado nuevo mundo, ¿no? Pero lo más importante para mí era que yo también quería ver cambios en el mundo. Creo que es un tema también importante. Éramos muy idealistas, era muy joven, muy idealista, entonces yo quería que haya un cambio en el mundo y si alguien lo iba a traer y era el mismo Dios que recién me lo estaba revelando a través de las escrituras, entonces yo tenía como quien dice el deber de ir y anunciarlo a los demás. Es de ahí la seriedad de cómo tomé este tema y cómo así me envolví mucho, mucho dentro de la Watchtower, ¿no? claro, por supuesto. Ismael, ibas a comentar algo. Sí, yo iba a comentar que es importante que la audiencia, o sea, cheque, ¿no? Aquí estamos más o menos de la misma edad, más o Ujú. menos Sí, lo que estamos Contemplanos. relatando fue de ese tiempo, ¿no? sí. Yo recuerdo que nuestro reloj para el fin del mundo eran los ungidos. ¿Se acuerdan de la palabra el resto ungido? El resto. Cada Claro. conmemoración esperábamos que saliera la atalaya, ¿no? Creo que salía en febrero Ajá. para decirnos cuántos iban quedando. Entonces era un tiempo, yo te hablo de los ochentas y principio de los noventas, cuando nosotros veíamos esta obra como una obra salvadora de vidas. O sea, no solamente sabíamos, estábamos seguros de que el paraíso estaba muy cerquita, ¿no? Ujú. Me acuerdo que decíamos, mira, ¿cuántos ungidos quedan? No, pues ya quedan menos. Y el siguiente año ya quedan menos. Entonces, había un tiempo de urgencia, de urgencia. Entonces, lo veíamos como muy palpable. El paraíso muy pronto vendría. Y entonces, eso hacía que muchos nos hiciéramos precursores, que no lamentáramos haber dejado una carrera, Así es. que no lamentáramos dedicarnos a trabajos, por ejemplo, de sencillos, ¿no? Con tal de Ujú. dedicarnos a Jehová, que en realidad, vuelvo a repetir,
era dedicarse a una corporación. Ahora lo sabemos, pero en ese tiempo no lo sabíamos. Estábamos así. A mí Exactamente. me gustaba mucho porque llevaba consuelo a las personas. Tocaba puertas. A veces salía una persona que se le había muerto su hijo o su mamá o algún familiar. Entonces yo le mostraba, mire, no se preocupe, ya muy cerca, decía. Yo le decía, Ujú, faltarán unos cuantos años. Entonces estoy viendo la imagen que tiene Janet en la parte de atrás y cómo me ujú. encantaba utilizar los folletos y enseñarle a la gente, y a veces salían lágrimas de sus ojos, ¿no? Y yo me sentía feliz porque es algo que yo creía y me sentía feliz porque la persona lo creía también y aceptaba estudiar. Entonces Ujú. yo llegaba satisfecho a mi casa porque yo he salvado una vida. O sea, por eso quiero que la audiencia medite, ¿no? En esos años, en los 80s, en los 90s, cuando el fin estaba muy cerca. Vuelvo a recalcar, Ujú. quedaban pocos ungidos, el resto. Claro, por supuesto. Pero Ismael, fíjate que tú fuiste anciano de congregación. Sí. Y un anciano de congregación, yo siempre admiraba a los ancianos de congregación porque eran los referentes o máximos espirituales que uno debería de observar, o por lo menos, por ejemplo, yo lo veía así, ¿no? Un servidor lo veía así, vamos, siempre veía un anciano y para mí eran los máximos exponentes de espiritualidad. Y cuando en las reuniones, por ejemplo, especialmente la reunión del domingo, el discurso del domingo, decía un anciano o llegaba un anciano visitando a la congregación porque lo habían invitado para que presentara el discurso del domingo y decía, ¿qué tan claro es el paraíso para ustedes? Y yo me acuerdo que me le quedaba viendo al anciano, al que fuera, tratando de entender sus palabras, tratando de ilustrar en mi mente la realidad de ese paraíso. Y yo decía para mis adentros, es muy real, tan real que dejé de estudiar y dejé un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, a la audiencia le queremos informar algo, queremos compartir algo en estos momentos acerca, perdón, ¿qué había detrás de todo de todo este show que nos estaban presentando a través de la literatura? Yo lo llamo actualmente una mercadotecnia religiosa. Que algo muy interesante es que todo esto viene en conformidad con lo que los estadounidenses viven día a día. Y creo que eso fue lo que platicamos hace unos días, ¿se acuerdan? Que estábamos precisamente conviniendo esta aportación. Que gracias Janet porque tú diste el punto aquí, dice, esto es bueno exponerlo, platicarlo, ¿no? Y comenzamos a compartir algunas imágenes, ¿se acuerdan? E incluso Janet nos compartió por ahí de los pioneros de que llegaron por ejemplo, a Estados Unidos y que se hizo una serie en Estados Unidos en los años 70, o fueron los 60 o 70, ¿verdad? 74 para ser más exacto, la casita en la pradera. Pues, la familia Ingalls, conocida más en Latinoamérica. Indal, exactamente. Le En- metimos cerebro a eso, entonces eh, vamos a darle, como dice, caña a ese tema, claro, concentrándonos en la idiosincrasia del norteamericano, ¿no? Si se va claro. la, si se va la imagen, ya saben, chicos, no se preocupen que ya regresamos, ¿ya? Sí, claro, por supuesto. Entonces vamos a ver Continuamos. la Watchtower, sí, estamos continuando, falta un minuto. Vamos Ok. a escarbar cómo la Watchtower, utilizando justamente su idiosincrasia, eh, nos metió con tanta efectividad el tema del paraíso en la tierra. Claro, por supuesto. Sí. Eh, Todo su marketing, con toda su ingeniería social y psicológica, utiliza la idiosincrasia norteamericana para meternos el tema del paraíso en la tierra. Y
un buen gancho, ¿no? Un buen anzuelo para poder atraer a millones de personas, porque en verdad es un mensaje bastante atractivo, muy convincente, por sobre todo porque la cantidad de textos que se utilizan para poder eh, mostrarte, como dicen, las pruebas, ¿no? Que está, aquí dicen las escrituras, aquí está en la Biblia, ¿no? Mire, todas las promesas que dice. Entonces, quiere decir que Dios, como dice en Apocalipsis, capítulo 21 versículo 3 y 4 y el 5, Él hará nuevas todas las cosas, ¿no? Limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor, ¿no? Dime, Ismael, dinos, por favor. Sí, yo me acuerdo que era tan real la imagen del paraíso, que sí nos imaginábamos la forma norteamericana, la forma estadounidense de cómo serían nuestras casas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tuve una novia ahí en la organización, mi meta era esa, ¿no? Que no queríamos tener hijos en este sistema, que los hijos iban a venir ya en el paraíso y que a lo mejor tendríamos como 11, 12, 13, 20 hijos. Mientras intentaríamos meter a cuanta gente se pudiera y hablábamos ella y yo, ¿no? ¿Cómo sería nuestra casita? Igual lo que acabas de comentar, Janet, como el de la familia Engels. Así es. O sea, una casita así de madera, bonita, yo me la imaginaba así en un bosque, y cerca de la casita que pasara un río de agua limpia, Eso. y que tuviera un espacio así de terreno con pasto, con árboles frutales. O sea, hablábamos, ¿no? Entonces yo decía, pensando ahorita en este momento, quien nos escuchara hablando diría, estos están mal, están... Pero es que la corporación nos vendió eso, Sí, Sí, y existía ejemplos, ¿no? Ejemplos reales de cómo los colonos llegaron a Estados Unidos y, y tuvieron casitas así, ¿no? Entonces, es algo que mucha gente desea, porque mucha gente no tiene casa, mucha gente tiene que trabajar mucho, a mucha gente se le murió un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, por esa misma razón, nosotros en la predicación teníamos mucho éxito. Y claro, como dijo Janet, siempre con la Biblia, texto para acá, texto para acá, texto para acá. Y claro, respetábamos mucho la Biblia y por eso la gente aceptaba en ese tiempo, aceptaba con mucha facilidad, porque era un mensaje consolador. claro. Hay un detalle interesante, por ejemplo, cuando hablamos de la forma en que nos vendió la Watchtower, por ejemplo, el paraíso, podemos entender que el resto de la población mundial, a excepción, por ejemplo, de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suiza, vamos, Dinamarca y algunos otros países donde están acostumbrados a un estilo de vida muy elevado, tal como lo que podemos ver en las ilustraciones de la Watchtower. Casas, por ejemplo, que se construyen con madera, no es propio del resto de Latinoamérica, a excepción tal vez de Puerto Rico, ¿no? Tal vez. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, no podemos ver, por ejemplo, un estilo de vida muy propio como lo que se ilustra en las páginas de las revistas, de las publicaciones de la Watchtower, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el fondo, por ejemplo, llegábamos a ver con Janet, ¿verdad? Algunas imágenes. Y no sé si tengas alguna imagen, Janet, donde se ven algunas casas. Ah, en el fondo se ven unas casas de dos aguas, por ejemplo, de personas que están construyendo, por ejemplo, con madera, las casas al estilo americano, algo así exactamente, ¿no? Dices, a ver, esto, para muchos que no sabíamos de cómo eran esas casas en Estados Unidos, nos la creíamos. Ah, sí, vamos a hacer las casas, claro,
Pero lo que dijo Janet hace ratito es que era la idiosincrasia americana, ¿sí? Que se estaba vendiendo a nivel mundial a través de las publicaciones de la Watchtower, ¿no? Adelante, Ismael. Un dato nada más, Si no, adelante. que, que en las publicaciones de la Watchtower, yo me acuerdo que usaba mucho el libro Vivir para Siempre. O sea, el título era, ¿usted puede vivir para siempre en el Ujú, paraíso en la tierra? Y la respuesta, ¿cuál era? Haciéndose testigo de Jehová. ujú, Entonces, yo me acuerdo que en las ilustraciones el dato es que la mayoría de los que estaban en ese paraíso eran latinos ujú. y el éxito era entre países latinos. Pero me parece, ya ahorita que con la información que hay en internet, que de acuerdo al continente, los gringos, los estadounidenses, adaptaban, por ejemplo, la misma casa estadounidense, pero cambiando a las personas. Por ejemplo, en África ya no eran latinos, son africanos. Ajá, En China no son latinos ni negritos, sino chinos. O sea, nos vendió eso, pero adaptándolo a las personas para que les llegara más, para que se exacto. vendiera más esa idea. Ujú, exacto. Que los Estados Unidos pues empieza como una colonia inglesa, europea, irlandesa, ¿no? Estos colonos llegaron y se establecieron en estas tierras del Nuevo Mundo, así le llamaban, las tierras del Nuevo Mundo. Y entonces ellos, a través de su propio esfuerzo y de conquistar pueblos también y de masacrar muchos otros, ya sabemos que no es de extrañar que al igual como en el virreinato del Perú, también ellos cometieron atrocidades contra los indígenas, contra los aborígenes norteamericanos. Eh, Sin embargo, ellos vieron que estas eran las tierras del Nuevo Mundo e incluso le atribuyeron eh, el favor de Dios en haber logrado la conquista de estas tierras, las 13 colonias. Ellos consideran de que el sueño americano es lograr eso, ¿no? Y eso lo han ido transmitiendo a través de muchísimas décadas, de muchísimas generaciones, y la religión también se ha visto impregnada eh, de esta manera de ver la vida, las religiones norteamericanas, básicamente. Es por eso que mezclan este tema del nuevo mundo, ¿no? De un paraíso, de la casita en la pradera, ¿sí? Como la casita de la familia Ingalls de maderita, ¿no? La familia junta, la familia ideal, ¿no? Papá, mamá, los hijitos todos juntos, viviendo en un entorno maravilloso, paradisiaco, precioso, naturaleza por aquí, por allá, ¿no? Eh, entonces, eso es un tema muy profundo que afecta la mente de las personas, ¿no? Más aún porque éramos en aquella época, 70, 80, una generación, como ya lo dije, al igual que yo, demasiado idealistas. Además, las circunstancias mundiales también implicaban en que nosotros anheláramos un mundo de paz, un mundo maravilloso, un mundo sin sufrimiento, un mundo de igualdad, de justicia social, porque estábamos 70s, 80s en medio de la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Todavía. También afecta, ¿no? A ver, Ismael, por favor, tu aporte. A mí me gustaría saber la opinión de los testigos de Jehová de la actualidad. Esa es nuestra opinión de nosotros, ¿no? De los 70s, 80, y me imagino que los 60s también, los 90s, que veíamos el paraíso cerquita, ¿no? Pero los estadounidenses, esta corporación multinacional, a través del tiempo ha ido cambiando la idea del paraíso. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no?
que ahora lo de que el humano con los animales salvajes, antes se nos enseñaba que iba a ser literal, pero después lo cambió, que cuando dice que eso sería porque la tierra estaría llena del conocimiento, lo cambiaron, ¿no? Que ahora que no eran leones literales, sino personas que en un momento fueron feroces. Fíjese cómo lo cambiaron, ¿no? Y ahora en la actualidad, hablando con algunos testigos, viendo cómo en Atalaya, ahora ya no mencionan el paraíso restaurado, hoy ya no. Ahora hablan de un mundo mejor. O sea, ya no utilizan la palabra nuevo orden, ni paraíso restaurado, que usaron mucho en nuestros tiempos, que tuvo mucho éxito, sino utilizan la palabra un mundo mejor, como si el mismo cuerpo gobernante ahora dudara Sí. de ese paraíso. O sea, estamos viendo apostasía. Quien no lo quiera ver es porque está muy ciego. Pero el mismo cuerpo gobernante estadounidense está apostatando de lo que nos enseñó a nosotros allá atrás. O se lo está dosificando, o sea, se lo está dando por cucharaditas, porque cuando llega el momento en decirles que no va a haber nada, no sea para esta nueva generación de testigos de Jehová a lo de que extrañarse, ¿verdad? Y de busquen la justificación. Qué bueno que haces esa mención, Ismael, porque recuerdo en el año 99, cuando por primera vez fui a una escuela de precursores, eh, el, eran dos los instructores, ¿ya? El hermano Américo y el hermano Santiago Yoshimoto. Y lo digo con su nombre porque no me va a dejar mentir que el día en que estuvimos ahí por decirlo, haciendo como una especie de un romper el hielo, un break de conversación en la escuela, ¿no? El hermano Yoshimoto nos dijo a nosotros los que estábamos en la escuela que él tenía plena fe en Jehová, que a él no le importaba si él no traía el paraíso, que él iba a servir a Jehová así no le dé el paraíso. Y mira, entonces, en aquella época yo me ponía a pensar, ¿verdad, no? Estamos, ¿cómo podríamos nosotros servir a Dios por interés, no? ¿Verdad? Pero también me ponía a pensar, pero ¿y las promesas que están en la Biblia? Entonces, ¿es posible que Dios no las pueda cumplir? Pero como no podía cuestionar a Dios, entonces me lo quedaba ahí. Pero ahora como ya lo cuestiono, digo, entonces el hermano Yoshimoto estaba indicando en ese momento que Dios podía engañarnos, decirnos una cosa y después hacer otra. Es cierto. Esta forma de pensar, Jan e Ismael, es cierto lo que dicen ustedes. Por ejemplo, cuando decían, sírvale a Dios desinteresadamente, ¿no? Vamos, no espere nada a cambio. Y entonces yo decía, ok, exactamente eso es lo que dice Janet. Pero entonces, ¿por qué nos ofrecen imágenes de un paraíso? ¿Por qué nos hablan tanto de la recompensa si al final del día, como se dice comúnmente, no va a venir? ¿Por qué, por qué nos hablan acerca de la resurrección? Entonces, ¿Dios es veraz o no es veraz? ¿Dios va a cumplir o no va a cumplir? ¿Dios nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo? O incluso esta parte era un tanto más escabrosa para mí en su momento. ¿Hay algo que saben ellos que no nos han querido revelar? Y ese punto es cuando nos ponemos a pensar, eh, ¿qué nos están deteniendo de información? ¿Qué hay que nos están ocultando detrás de esto? Pero después me reprendía y decía, no, 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 creo que estás yendo demasiado lejos como para pensar mal del cuerpo gobernante. En aquel tiempo yo lo consideraba más como el esclavo fiel y discreto, ¿no? Para mí. Era el esclavo fiel. ¿Acaso el esclavo fiel y discreto nos estará engañando? No, 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 pero es que no puedes pensar de esa manera, ¿no? La Y disonancia. la disonancia cognitiva y me reprendía. Era como
como ¿cómo se llama? Esta figura mitológica que salió en esta película, ¿cómo se llama? Esta que hablaba y se reprendía él mismo. Ah, como ¿Cómo Gollum. Él Gollum, es Ajá. Gollum. Gollum, ok, él exactamente. Entonces, llegaba un momento en que yo no sabía realmente si estaba siendo sincero a Jehová con mi servicio o simplemente le estaba sirviendo por un tema de interés, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando con Jimmy en ese tiempo? Pero lo que dice Janet, entonces eso indica que no era la única persona, y yo te voy a conectar con lo que dijo Ismael, que no era la única persona que pensaba de la manera como lo pensaba Janet. Pero lo que tú dijiste hace un momento, Ismael, ¿qué piensan los testigos de Jehová hoy actualmente con respecto al paraíso? Si hasta el momento se les sigue enseñando, no les sirva a Jehová simplemente por la recompensa, sírvale desinteresadamente. Y es el punto donde hacemos el reparo. Ismael. Sí, yo creo que la audiencia, si no lo ve, nosotros ya los observamos, porque llevamos años viendo los cambios, ¿no? Claro. Que lo que una vez fue verdad, ahora es mentira, pero ellos lo llaman ajuste de entendimiento. Ujú. O la nueva O luz, sea, perdón. lo que hace el cuerpo gobernante con lo que enseña muchas veces no es congruente. Por Ujú. ejemplo, si nos enseñaron que el paraíso estaba muy cerca, que el fin ya estaba muy cerca y de repente están haciendo una tremenda construcción que lleva años. Entonces, ellos están demostrando que no creen lo que han enseñado. O sea, no son congruentes con lo que enseñan. Ellos no creen en un paraíso. Ellos creen en su paraíso de ellos. Ellos ya lo tienen El ahí. fiscal. Exactamente. El paraíso Ese. fiscal, ok. Y también este otro. ¿Se acuerda de la audiencia que nos enseñaron que los salones del reino, dedicados a Jehová, sagrados para muchos testigos de Jehová, se nos enseñaron que esos iban a ser los cuartos interiores, Ah, que cuando viniera Armagedón, Ah, sí. todas las casas, los edificios iban a ser destruidos menos los salones del reino. por eso no te Por- podías perder tus reuniones ni tus asambleas, y porque por eso a veces de ellas contaban experiencias, podías, ¿no? ajá, De que fulanito de tal no a fue a la la salvación. reunión y por allá llegaron unos guerrilleros y lo mataron. Entonces nos metían eso, no hay que perderse la reunión, porque es... Ah. ¿Y qué pasó? Lo que Ah, dijiste es que Jimmy, ajá. paraíso fiscal. Paraíso fiscal. A sus resumidas cuentas, ahora están vendiendo los salones del reino Claro, a lo que nos claro, enseñaron que es Babilonia la Grande. Nuestros claro. refugios. Nuestros ¿Ahora dónde nos refugios, vamos a ir, hermanito Ismael? ahora los Exacto. tienen los pentecostales, los tienen la iglesia, Pare de Sufrir, la Budistas, iglesia, iglesias budistas, templos lo tienen budistas. esas iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente vuelvo a repetir, el cuerpo gobernante no es congruente con lo que enseña. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Que nos han estado engañando. O sea, realmente nos están vendiendo algo. Ellos realmente son los dueños de los salones del reino. Lo están tratando como mercancía, Claro, aprovechándose de la fe. ¿Y cuál es la palabra que utilizan? Nueva luz. Ajuste de entendimiento. claro, claro. Esto que dices, perdón, disculpa, Janes, si vamos, te interrumpí, lo que ibas a comentar. El engaño de fe, los defraudadores de fe. El primer defraudador de fe fue Russell, y de ahí siguió a Rutherford, y de ahí siguió Nathan H. North, y después siguió Frederick Franz, Henschel, ¿no? Los defraudadores de fe. Y ellos son los responsables del fraude de fe. Sí, definitivamente. Y de millones de personas. ¿Cuántas personas realmente, si se contabilizaran, de aquellas incluso que murieron, que han muerto creyendo en un paraíso, exceden, obviamente, más de 8,000, más perdón, de 8 millones, más de 10, más de 15, más de 20 millones, mucho más? Porque ha habido muchas personas que si bien
no se han dedicado, como se le llama a este proceso, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, el denominado el bautismo dentro de la secta de los Testigos de Jehová, para aquellas personas que hacen un compromiso con la organización. No, no con el tal Jehová, ese es el engaño, sino con la organización. Porque también hay más personas que no han tomado la decisión, por ejemplo, de bautizarse, pero tienen este problema de pensar en un paraíso, de pensar en que algún día va a venir una gran tribulación, de pensar que algún día va a venir un Armagedón, pero después es el paraíso, ¿no? Entonces, el dibujo del paraíso que la Watchtower ha hecho, o ha dibujado, vágase la redundancia, en la mente de cada una de los millones de personas, ha sido de mucha potencia, porque sí, en efecto, ha transformado la vida de las personas, pero para un bien, para un beneficio del mismo corporativismo, ¿no? Así es. Ahora, lo que decíamos en un principio, la mercadotecnia que ha utilizado la Watchtower. Y hay que reconocer que una vez creo que lo platicamos también nosotros, que por ejemplo, que todas las religiones utilizan una mercadotecnia, todas las religiones utilizan una mercadotecnia, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al propósito. Tratan de ver la manera de cómo llegar. ¿Qué es mercadotecnia en sí para la Watchtower? Todas las actividades que hace, por ejemplo, desde el momento en que se lleva a cabo la predicación de casa en casa, un canvaseo, es mercadotecnia. Al momento en que, como tú decías, Ismael, le muestran un folleto, una revista, un libro donde se ve el paraíso, porque ese es el objetivo, hablar reino, paraíso, reino, paraíso. Esa es parte de la mercadotecnia religiosa de los testigos de Jehová. La otra, inducir el pensamiento del amo de casa a ese paraíso donde tú le estás mostrando la ilustración. Posteriormente, adelante, Ismael. Perdón que te interrumpa. Adelante. Le estamos vendiendo al amo de casa algo que aún no existe. Ese es el éxito de la corporación. Claro, por supuesto. Vender, fuimos muy buenos vendedores, ¿eh? Claro. Muy buenos. Claro. Y los precursores en las asambleas, las entrevistas, eran un ejemplo de lo que se esperaba que fuéramos nosotros. Vendedores eficaces de algo que aún no existe. Por eso, o sea, en ese aspecto es una corporación que ha manejado muy bien la mercadotecnia. Claro. Porque muchas empresas venden cosas que existen, que son palpables, pero nosotros vendimos cosas que aún no están ahí. ¿Qué les cuesta a ellos? Claro, por supuesto. Voy a platicar una anécdota que creo que nunca la había platicado. Ahí va. Yo en su tiempo, cuando estuve dentro de la secta, yo vendí libros, vendía enciclopedias, pero hubo por ahí un grupo editorial que contrató a Testigos de Jehová. Este punto que tú comentaste, Ismael, muy acertado, porque dices, los testigos de Jehová venden aquello que no existe. Bien, un vendedor de libros, un vendedor de enciclopedias, en el momento lleva desplegados, ¿sí? Plastificados, muestran, por ejemplo, todo lo que era la cantidad de volúmenes, qué es lo que decía cada volumen, en fin, una forma de promocionar a través de un desplegado. Sin embargo, este grupo editorial se dedicó a contratar a testigos de Jehová. Y eso es cierto lo que estoy diciendo. Cuando me enteré de esto, hubo una reunión, por ejemplo, en la ciudad donde yo vendía libros, en donde, válgase la redundancia, se reunieron varias empresas editoriales y porque hicieron una comida. Y cuando menos me lo imagino, yo en ese tiempo había sido expulsado, fue entre la primera vez y la segunda vez que yo regreso a la secta. Y veo que están un grupo editorial donde contrató a muchos testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová saben vender muy bien a aquello que no existe. Cuando tú llevas un desplegado, vendes lo que tangiblemente no le puedes mostrar al amo de casa. Así de sencillo.
Entonces, los testigos de Jehová, hay que reconocer algo, son hábiles. Y nosotros que fuimos un tiempo testigos de Jehová, éramos hábiles para poder enseñar y hacerle creer al amo de casa algo que no existía y que tampoco iba a existir, ¿verdad? Entonces, increíble aunque parezca, pero lo que tú decías, Ismael, es muy cierto, lo que dijiste es muy cierto. Los testigos de Jehová, aprendimos en su momento, ¿verdad? Los que fuimos testigos de Jehová, a enseñar algo que no existía y que nunca iba a existir definitivamente, ¿sí? Pero claro, los responsables del fraude de fe es el liderazgo de la secta, ¿verdad? Janet, ibas a comentar algo. Sí, los métodos de venta, Ujú, muy eficaces, por supuesto, sí, como ya vimos, de un intangible, pero todo está basado en algo que no se puede cuestionar y que es muy importante para la devoción de un cristiano, que es tener fe verdadera. ¿Qué es claro. la fe? La Ajá. evidencia de cosas que no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden palpar, ¿no? Ujú, Entonces, simplemente hay que creer, aunque no esté allí. ¿Por qué? Porque lo promete un ser supremo, un Dios, ¿ah? Un Señor de señores, Rey de reyes lo promete. Entonces, ¿para qué lo vamos a cuestionar? ¿Cómo decía la definición? Ahora le llamo definición, ¿verdad? De este libro, que era fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Dices, ah, caray, pues sí, es algo que puedes enseñar y de alguna manera tienes que creer, pero lo tienes que instalar aquí, ¿no? Aquí lo tienes que Pero instalar. el peso es de quién vienen estas promesas que alimentan tu fe. No es de Claro, cualquier humano, claro, de arriba, claro, por ¿no? Por supuesto. medio de su palabra escrita, Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, eso le confiere pues un valor incalculable, un peso muy potente, ¿no? Y que es para cualquier cristiano devoto y sincero algo que no puede cuestionar. Claro, por Pues supuesto. sale esta corporación para decirle, bueno, estos testigos de Jehová o estos miembros no pueden ellos darle la espalda a esto. Si Ujú, algunas cosas no les suenen, ¿no? O empiecen a tener dudas, ellos mismos se autocorrigen, ¿no? Y vuelven a la senda verdadera. Como nos ha pasado cuántas veces cuando hemos querido, como tú mismo lo has mencionado, tú sentías algo que no estaba del todo claro, pero tú mismo, por la disonancia, te tenías que autocorregir. sí, Volver claro. nuevamente a encauzarte de acuerdo a los lineamientos de la organización. Claro, exactamente. Ahora, hay que entender otro punto, Janet, perdón que te interrumpa, Ismael. La astucia que tuvo el liderazgo para podernos engañar. ¿En dónde fue? Quiero comentar acerca del libro Razonamiento, que fue una edición que salió que en el 85, después se reeditó en el 89. Y en la página, lo quiero leer aquí, en la página 333, cuando se habla acerca de la resurrección, en la pregunta, si se ha de resucitar a miles de millones de personas de entre los muertos, ¿dónde vivirán todos? Dice un dato interesante ahí, dice, un cálculo muy liberal de la cantidad de personas que han vivido en la Tierra es de 20.000 millones, 20.000 millones de habitantes. Esto para los datos del año de 1989, ¿no? Como hemos visto, no todos estos individuos serán resucitados, es lo que comenta el liderazgo. Dice, pero aunque supiéramos que todos fuéramos, pero aunque supiéramos que todos fueran resucitados, habría suficiente lugar para todos. La superficie de la Tierra en la actualidad es de
147.600.000 kilómetros cuadrados. Lo muestra también con millas cuadradas. Si la mitad de esa superficie se apartara para otros fines, todavía quedaría lugar para unos 3.700 metros cuadrados, poco menos de un acre por persona, cantidad de terreno que puede proveer más que su suficiente alimento. La raíz del problema de la escasez de alimento actual no es que la tierra no pueda producir suficiente alimento, sino más bien la rivalidad política y el egoísmo comercial. Bien, esto es lo que comenta, ¿no? Es libro Razonamiento en la página 333, la edición de 1989. Pero bien, el punto es el siguiente, que como la astucia del liderazgo, por ejemplo, nos muestra hasta con cálculos, cantidades, y dices, ah, caray, ¿esto sí es cierto? Eso sí es cierto, porque dice, mira, te muestra cantidades, proporciones, tantos 20.000 millones de personas para 1989, porque fue la edición, ¿no? La reedición. Entonces, esto es creíble, esto es cierto. Mi fe se tiene que fortalecer por esto, ¿no? Entonces, ahí ves a Jimmy, ¿no? Pues vamos a predicar esto. Entonces, y engañar a más personas, ¿no? Ese es el punto, Ismael. Sí, ahorita acabas de comentar eso, me acordé de algo. Cuando me daban el estudio y yo hacía preguntas difíciles, por ejemplo, si el arca medía tal cantidad y cuántos animales había ahí, yo le preguntaba al maestro, ¿no? ¿Me lo puede usted demostrar con la Biblia? Pues ¿sabes qué es lo que hacían? Iban con la atalaya. Aquí está. No lo decía la Biblia, lo decía la atalaya. La O lo atalaya, decía una publicación o libro de razonamiento. exacto. Lo que tú acabas de decir. Entonces, mucha gente sincera preguntaba, pero la Biblia ¿dónde dice eso, no? Porque piensas, ¿no? Si resucitan todas las personas y te daban datos exactos, como que acabas de comentar, o sea, no lo dice la Biblia, ¿no? La Biblia no lo dice, pero lo dice aquí el libro de razonamiento, lo dice el esclavo fiel y discreto. Entonces Claro. dices, bueno, si lo dicen Ah, ellos, porque ese es el punto, sí, que lo que dice el cuerpo gobernante está sobre lo que dice la Biblia, la misma Biblia. O sea, exacto. tienes que luchar contra dos cosas ahí. Claro. Pues si lo dice el cuerpo gobernante y citan de algún experto, pues es Sí, pues, cierto, hay que aceptarlo. Claro, por supuesto. Aunque hay que recordar cómo se elaboró, por ejemplo, todo este tipo de cuestionamientos que aparecen en el libro Razonamiento. Recuerdo muy bien que fue en un vídeo donde se hablaba acerca que la escuela de Galat, ¿sí? Para los denominados Galaditas, por ejemplo, que ellos cuando se iban a territorio, por ejemplo, asignado, pues prácticamente todas aquellas objeciones se fueron recopilando y que de alguna manera se hicieron, por ejemplo, o se tradujeron en el libro Razonamiento. ¿Cómo vencer aquellas objeciones, no? De alguna manera. Y aparte, aquello más que le echaron adicional, ¿no? Pues vamos a meterle cálculos, cantidades, estadísticas, ¿no? Que se las sacaron de la manga, para muchas que de se vea ellas, ¿no? científico, Es correcto. para que se vea, uy, Sí, muy pipiris pues, nice el asunto, ¿no? Muy high, de que serio. no puedes dudar de ello. No puedes dudar, como decía Ismael, de lo que dice el esclavo fiel y discreto. Porque si dudas del esclavo fiel y discreto, estás perdiendo la fe, ¿no? Entonces, Ismael. Sí, un dato para la audiencia, que en nuestros tiempos no existía internet. Entonces el amo de casa no tenía ¿Se va a acordar? manera de comprobar si era real lo que decíamos o no, si la cita estaba bien o era sacada de contexto. Hoy en día los testigos de Jehová ya no hablan con todo el mundo como lo hacíamos nosotros. Ahora tienen miedo. Lo importante es que nuestra audiencia tome en cuenta que nosotros somos de esa generación anterior. Entonces nosotros cuando íbamos con el amo de casa no solamente le enseñábamos lo que dice la Biblia, sino citas de científicos, citas de autoridades religiosas prominentes,
muchas veces sacadas de contexto, que como no existe internet, el amo de casa no tenía la oportunidad de verificar si lo que le estábamos diciendo era la verdad o no. O sea, ni nosotros lo teníamos, ni ellos lo tenían. Entonces, en ese tiempo, nosotros nos sentíamos como unos sabelotodos. Éramos capaces de ir a hablar con un doctor, un médico, un biólogo, y nosotros, sin estudios, sin haber terminado la primaria y la secundaria, incluso hasta enseñarles en esos tiempos. Pero ya en la actualidad, los testigos de Jehová tienen miedo porque existe internet, porque ellos, ahora el cuerpo gobernante les dice que todo lo que enseña el mundo de Satanás, pues son mentiras, son inventos, que no investiguen, que no estudien, que no se metan tanto a internet, que el único sitio autorizado es la página oficial. Entonces, ahora el testigo de Jehová de la actualidad ya tiene miedo de tocar la puerta. Ahora su predicación es más ligera, más light. Ya no se meten en discusiones, ¿no? Yo estaba mirando el otro día de un activista que hizo algo que me quedé pensando. Los testigos de Jehová tocábamos la puerta, ¿no? Los de hoy en día ya no lo hacen, como lo hacíamos nosotros. Tocábamos la puerta y esperábamos que la gente nos escuchara. Y si fuera al revés, que ahora le predicamos a los testigos de Jehová, ahora cierran totalmente. Ese es el punto que quería comentar, que nosotros lo creímos, pero que no había manera de comprobarlo. Ahora sí. Es decir, hoy, por ejemplo, la humanidad tiene más acceso a la información. Incluso hasta un testigo de Jehová tiene acceso a la información. Es cierto que el manipuleo o la manipulación por parte de liderazgo del cuerpo gobernante hacia sus adeptos es a través de decirles que Satanás está controlando el mundo, ¿no? A nosotros en su momento se nos enseñó que Internet era una herramienta de Satanás. No sé si recuerdan. Se nos dijo este avance tecnológico era una herramienta de Satanás para poder extraviarnos. Pero ¿quién iba a decir que será unos años más tarde? La misma Watchtower utilizaría la herramienta de Satanás para tener una página, ¿no? Vamos, esta incongruencia, ¿no? Primero lo condena y después dice, no, no pasa nada. Es parte de la tecnología, ¿no? Ahora es Este, más, dice de que los videos que van a hacer en Ramapó, ¿no? sí. Historia de Jesús, todo eso también va a servir de herramienta eh, didáctica docente. Esta tecnología también va a pasar al nuevo orden, dice, nuevo mundo, al Ujú. paraíso. Sí, 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 pues, claro, pues. pues que por medio de todas esas herramientas visuales, los resucitados van a ser enseñados por Jehová. Mi pregunta es, Ramapo, estará en el paraíso, lo protegerá Jehová, esa construcción multimillonaria, pero digo, ¿será Te porque cabe, Jimmy, por favor, ¿no? sí, no? Digo, porque a través de Ramapo yo creo que Jehová va a seguir dispensando alimento espiritual, ¿no? Sí, ¿no? Ismael. ¿Qué pasa, Mira, Ismael? aquí el punto principal que les importa a los dirigentes es el dinero. ¿Quién se pone a saber que vayan a hacer lo mismo que hicieron con la construcción que tenían en Brooklyn? Mm, Lo vendieron. ¿Quién se pone a pensar que lo que hicieron en Rama pues no lo pueden vender también? Claro. claro. Lo que hacen con los salones del reino, A la Metro dedicados, Goldwyn Mayer, a la Fox, venderlos. a la Paramount. Y ahora, algo que se me estaba olvidando y que es un punto para la audiencia, es que poco a poco el alimento espiritual fue disminuyendo. ¿Se acuerdan de esos libros de pasta dura bonitos? Ah, sí, Ajá, todavía tengo algunos acá. Pues fueron desapareciendo, les quitaron la pasta dura supuestamente para simplificar, claro, pero eso es para recuperar dinero. claro. Y ahora que existe internet, la página oficial y todo, que ahora tú lo puedes descargar,
pues ahora se ahorran todo eso. Hay más dinero para ellos. A lo que Claro, voy es lo siguiente, Jimmy y Janet, que ellos siempre no les importamos nosotros, no le importa la audiencia, no le importan los testigos de Jehová, ni siquiera los nombres de los ungidos que han muerto les importan. A ellos lo que les importa es esto, el billete, dinero. claro. Cash money. Claro, exactamente, la moneda, el cash, exactamente, el billullo. Y es que, y es que volviendo al punto acerca de todo este tema de viendo el fondo de Janet, ¿verdad? Lo que tiene a sus espaldas. En efecto, por ejemplo, decimos en México, con dinero baila el perro, ¿no? Exactamente. Y todo lo que vemos al fondo ahí a espaldas de Janet, es precisamente todo eso tiene que ser con dinero. Efectivamente, la impresión, ¿no? De las páginas, exactamente. Mover los sentimientos de las personas, Eso. porque sí, 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 mover el sentimiento de las personas, porque eso es lo que le va a dar vida a esta actividad. Janet, Claro, o sea, creo que el mayor motor y motivo de la predicación, el amor a Jehová y el amor al prójimo. ¿Te acuerdas cuando nos subían ahí, hermanito, usted por qué ha decidido hacerse precursor regular o precursor este es de Auxiliar, lo que fuera? ¿Por qué auxiliar decidió regular, hacer ajá, auxiliar regular? Ay, hermanito, especial. por amor a Jehová y por amor al prójimo. Pero detrás de ello, ¿no? Ahí vi el anhelo y el sentimiento profundo de ser parte de ese nuevo mundo, claro, de estar allí, de vivir allí, de estar claro, junto con tu familia, ¿no? De claro, beneficiar a otras personas. Y claro, ¿quién no quiere ver un mundo mejor? Hasta los ateos quieren un mundo mejor, ¿cierto? claro, claro, por supuesto, Claro, claro, un mundo sin injusticias, sin maldad, sin contaminación, con gente más consciente, con prosperidad, con alimentos. ¿Quién no quiere eso? Un mundo donde la gente no tenga que estar padeciendo enfermedades, ya cosas incluso que van más allá, ¿no? Incluso los hermanos cuando conversábamos entre nosotros en la predicación, hermana, y cuando ya toda la tierra sea un paraíso, ¿qué más? Y entonces nosotros, tan geniales, sobre todo los profesores regulares, que hacíamos volar la imaginación, decíamos, posiblemente Dios tenga preparado ampliar su reino en otros planetas, ¿no? ok, ok. La verdad que sí, ¿no? Porque muchas de las cosas que, aparte de que el esclavo ya en sí te mete el tema del nuevo mundo, el nuevo orden, el paraíso, hay también un ingrediente adicional que es parte de la naturaleza humana, que es la especulación. Y Sí, muchos testigos de Jehová también se arman historias, novelas con especulaciones. sí. ¿Sí o no? Claro, y fíjate, Janet, que también, e Ismael, que cuando decían, bueno, ¿qué va a pasar cuando cuando lleguemos a ser perfectos? Cuando lo que tú decías, cuando toda la tierra llega a ser convertida en un paraíso, ¿qué sigue? ¿Qué viene después? ¿Qué más? Ah, sencillo. ¿Has tenido deseos de aprender a tocar un instrumento? Sí. Ah, pues ahora tendrás la oportunidad de aprender a tocar un instrumento, y no uno, sino varios. Ah, sí, es cierto. ¿Has querido cantar? Sí. Vas a aprender a entonar por miles y millones de años, por toda la eternidad. Oh, Más. oh, Qué lindo. oh, Oh my sí, God. ¿no? Sí, pero había un tema que yo me preguntaba. Ahora vas a aprender, escúchenlo bien lo que estoy diciendo. No se te permitía estudiar en la universidad, pero en el paraíso vas a tener la gran oportunidad de aprender todas las ciencias. ¡Wow! Pero espérame, y frenaba ahí el carro. Pero ¿por qué no estudiar la universidad ahorita, donde puedo aprender sobre temas de ciencia? Y eso lo voy a dejar para el futuro.
¿Qué acaso la ciencia en el futuro no me hará distorsionar mi fe en Jehová? Vamos, una total paradoja, ¿no? Ahorita no puedes estudiar la universidad. Ah, pero en el futuro sí. A ver, ¿va a haber universidades? Algo por ahí más o menos. ¿Va a haber catedráticos? Sí, pero ellos no se distanciarán de Jehová y disminuirán su espiritualidad y les afectará y dejarán de asistir a las reuniones por estudiar ciencia. No, pero es que el mundo estará lleno del conocimiento de Jehová. Ah, sí, claro, por supuesto. Mercadotecnia religiosa. Es decir, te la volteaban por completo. Ismael. Sí, fíjate, Jimmy y Janet, ahorita que estás comentando eso, que Ajá, yo esa pregunta se la hice muchas veces a mis maestros, porque de varios me dieron estudio, ¿no? sí, ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que un testigo tiene imaginación, ¿no? Y respuesta para todo, ¿no? En a este todo. tiempo. Sí, Por ejemplo, ¿sabes cuál es la respuesta? sí, No, no te preocupes, hermano, porque ya hay testigos de Jehová que son científicos, que son ingenieros, que no conocieron la verdad antes, sino que la conocieron ahora que son ingenieros. Solo para ponerte un ejemplo. Y esos van a pasar al nuevo orden y esos nos van a enseñar a los que no sabemos. No te preocupes. Tú no estudies para ingeniero, que o sea, ¿me entiendes la justificación? ajá. Que hay otros que van a hacer la chamba y tú no te preocupes, ¿no? Algo así Pero más o ellos ya menos. estudiaron por su ignorancia, porque no sabían nada. Ajá, Se exacto. hicieron testigos de Jehová ya cuando Ah, terminaron sí. la carrera. O sea, fíjate la respuesta, ¿no? Sí, Pero claro. todavía una respuesta. Con Entonces, razón, en el ahora hay nuevo orden, tantos testigos abogados, ¿no? ¿Verdad que antes de que se hicieran cristianos, ellos hicieron la universidad y tienen ahora sus títulos, ¿no? Ah, y son utilizados por la Watchtower. Y de Claro, gratis. No manches, sí, no, sí, la verdad que. Entonces, ¿cómo es el manejo, no? La manipulación en la mente de un testigo de Jehová por parte, pues, del mismo liderazgo, ¿no? Veo el fondo que tiene ahorita Janet, por ejemplo, donde se ve, yo recuerdo esa imagen donde se ve a un niño viendo una estrella de mar, ¿no? Y como si al niño le interesara mucho, por ejemplo, indagar sobre el mar, ¿no? ay, Ah, bueno, entonces, pero como la mente va a ser perfecta, tendrá la capacidad de poder hacer deducciones. Seguramente ese niño saldrá del mar y comenzará a escribir temas de ciencia. Pero Janet, Ismael, eso ya será permitido en aquel tiempo. Ahorita no. Ahorita abócate a predicar las buenas nuevas del reino, a hacer estudios, visitas, asistir a las reuniones, a tener tu estudio de familia, a prepararte para las reuniones, ¿sí? Ten un trabajo de medio tiempo, un oficio, aquel que no te quite el tiempo para asistir a las reuniones. Ahorita es tiempo de fortalecer tu fe. Ya en el paraíso habrá tiempo para muchas cosas. así es, ¿verdad, no? O sea, incluso eh, recuerdo que en una parte del libro el gran maestro, hablando a los niños, ¿no? Les decía que no estén perdiendo el tiempo en distracciones, ¿no? Ujú. Y se ven unos niños que están en una piscina, ¿no? Jugando con la pelota, muy felices, ¿no? Este no es tiempo para perderlo, ¿no? En distracciones, más bien es tiempo de ayudar a otros niños, ayudar a otras personas, hablar del mensaje del reino. Ya cuando venga el paraíso, ya habrá tiempo para eso y más, ¿no? Habrá tiempo para días de playa interminables, para jugar, para divertirse, para aprender, pero no, ahora es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Entonces Ujú. también hacia, hasta los niños también se proyectaba esta forma de pensar, ¿no? Claro. A ver, Ismael, Ismael, dime. sí, nos enseñaban eso de ser abnegados, esa palabra abnegados. O abnegados. sea, me viene a la mente la imagen que transmitieron de aquella niña que se iba a comprar un helado. Entonces la conciencia le lastima y dice, no, este dinero va a ser para Jehová. Pero realmente ahorita nosotros desde esta óptica vimos que no era para Jehová.
sino para los gobernantes religiosos, para el cuerpo gobernante. ¿Cuántos niños no se quitaron el deseo de comerse un helado para juntar para el whisky de Tony Morris? Un ejemplo, ¿no? Claro, Vuelvo a repetir, lo que enseña el cuerpo gobernante no es congruente con lo que hace. claro, por supuesto. Exacto. Pues una gran mentira vivimos y millones de personas, otras personas que ya murieron y hoy siguen viviendo una gran mentira muchas, muchas más personas. Sí, por más que esté escrito en un libro que se le adjudica autoría divina, ahora yo en lo personal comprendo que simplemente es un libro de agenda sobre lo que van a hacernos constantemente y es jugar con nuestra mente. En este momento, por ejemplo, ya están anunciando que después de la pandemia y de la guerra se viene una escasez de alimentos a nivel mundial. Lo está haciendo en este momento uno de los portavoces de la ONU, de ONU, ¿no? The Economist también se ha pronunciado respecto al tema. Quiere decir de que junto con la religión y estos políticos parece que hay como quien dice cosas que se conversan entre ellos nada más y que lo utilizarán posteriormente para seguir manteniéndonos en angustia, desesperación, preocupación, estrés, ¿no? O sea, no se cansan de bombardearnos de crisis. Creo que al grupo envié un TikTok que está siendo repartido por cristianos evangélicos, ¿no? Y que ya están justamente diciendo que ya se viene el arrebatamiento, ¿no? Yo me imagino que estas noticias, todas a una, ¿no? Van a decir, ay, es la señal de los tiempos, y van a volver a tener a la gente así en esa situación. Claro, por El que le supuesto. ofrezcan ahora a la gente un paraíso, ¿no? El fin de los problemas, el fin de las enfermedades, de las pandemias, del hambre, de las guerras y de todo lo demás, sigue siendo aún un buen marketing para seguir arrastrando a la gente, ahora no por ignorantes, sino por, porque está prácticamente todo el tiempo bombardeada de estas noticias y se les tienen que bajar las murallas, ¿no? Por más Claro, tecnología, por más conocimiento, por más estudios que se tengan. La gente en temor es capaz de hacer muchas cosas. La gente por con tal de salvar su vida o ver la solución de los problemas, eh, cualquier cosa puede negociar, ¿no? Cualquier cosa puede dejar de lado, ¿no? Nosotros ya hemos pasado eso, por eso les estamos comunicando desde ahora, ¿no? Los hijos de Jehová de adentro, es muy posible que sigan aún muy cómodos durante unos años, unas décadas o más. No sabemos por cuánto tiempo. Pero nosotros que hemos salido de ahí, ya nos hemos dado cuenta que es una manipulación muy, pero muy triste y peligrosa que hacen las religiones en general a través del tema, ya sea de un paraíso o del cielo, para decirle a la gente de que esa es la solución a los problemas de la humanidad. Solamente es un sistema de mercadeo con la cual están jugando con tus emociones, están jugando con tus sentimientos y tu devoción, pero no hay absolutamente nada. Están escuchando la melodía que a continuación he colocado, pues bien, también parte del mercadeo de la Watchtower y como de toda religión es a través de la música y las letras de las músicas. Mira cómo nos metían a través de ella el adoctrinamiento, esperar un nuevo mundo, un nuevo orden, un paraíso. Pero nosotros que no hacer nada, solamente ir a predicar, dar estudio, vivir vidas correctas, pero no fijarnos en que en realidad los verdaderos amos del mundo son los que están poniéndonos en situaciones
muy, muy peligrosas solamente por el capricho de ellos. Entonces, no nos estamos fijando en cómo a través de la religión los políticos también se sirven para mantener a la gente en esta condición mental y espiritual de psicosis colectiva. Imagínense, o sea, ni bien hemos salido de la pandemia, se vino una guerra que está trayendo como consecuencia el alza de los combustibles y con ello el alza del costo de vida. Y ahora hablan de una hambruna a nivel mundial. Claro. Hambres, pestes, guerras, ¿a qué les suena? ¿No es Mateo 24? Eso va a ser el salseo del año, ¿no? Todas las religiones se van a agarrar de eso para decir, ya viene la redención del pueblo de Dios, ya viene el nuevo orden. Ahora nuevamente vamos a tener a Letzo o cualquier otro representante del cuerpo gobernante diciendo, esta es la parte final de la parte final de la parte final de los últimos días, otra vez con su discurso, con el sonsonete de que estamos a puertas del fin. Yo creo que ya viene siendo hora de ya salir, ¿no? De la Matrix esa que nos habían metido, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es cierto. Ismael, ¿ibas a comentar algo? Sí, ya mi último comentario, que el cuerpo gobernante está pensando en las últimas generaciones, pero el dinero. Y un dato interesante, que el cuerpo gobernante y al sistema político, a los que están detrás de todo, no les convienen personas como nosotros, porque nosotros somos ya de varias generaciones. Hemos visto varios cambios que eran verdades o mentiras a lo que ellos llaman ajuste de entendimiento. Nosotros somos un claro ejemplo de personas que fuimos manipuladas. Tuvimos años ahí y lo que estamos haciendo es advertir a las personas, a las nuevas generaciones. Por eso nosotros no le convenimos a los que están gobernando ahorita el sistema religioso, y en este caso a lo que nos compete, a los testigos de Jehová. Es correcto. Muy bien. Claro, no te convenimos para nada. Claro, quería comentar también algo, digo, hay mucho que platicar sobre este tema, sobre las denominadas mantras. Las mantras, por ejemplo, que son sonidos repetitivos con la finalidad de tener un efecto psicológico positivo, obviamente, o para efecto positivo para beneficio de un liderazgo, de un grupo de coerción. Pero, por ejemplo, las melodías del reino, hoy que me he adentrado un poco más a este tema de la investigación, de lo que todos hacemos, nosotros los activistas, es que los cánticos son como mantras. Son como mantras porque se repiten constantemente, se repite constantemente. Hay personas que dicen, Ismael comentaba al principio, la melodía tal, ¿no? Que le gustaba. Tal vez le preguntemos a un ex testigo que hoy actualmente es activista y pueda decir, es que tal melodía me encantaba, tal melodía me gustaba y tal melodía la tarareaba siempre. Era un mantra, era una repetición constante que estábamos haciendo con la finalidad de afianzar el conocimiento que estábamos aprendiendo en la psique, definitivamente. Y va a tener un efecto a favor, obviamente, que para el corporativismo en este caso, ¿no? Porque al final de cuentas eso nos iba a afianzar un poco más o iba a fortalecer nuestra fe, ¿no? En fin, tema también de mercadotecnia. Hoy aprendimos sobre este tema y es la aportación que le queremos dar a nuestra audiencia, ¿no? Es, ¿qué era el paraíso para los que hoy actualmente somos testigos? Que incluso aquellos que hoy actualmente somos activistas, o como quiera llamarse cada quien, ¿no? Pero hoy que estamos a favor de comunicar este tema de denuncia, ¿no? En contra del corporativismo de la Watchtower, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos engañó la Watchtower, ¿verdad? A través de su empresa comercial Testigos de Jehová, ¿no? A través de este gran fraude de fe denominado paraíso, a través de un reino de Dios, ¿no?
y es un negocio que le ha seguido dando mucho fruto económico a este corporativo, a este grupo de coerción, ¿verdad? Entonces, con esto vamos cerrando, ¿verdad? Esta gran aportación súper interesante que creo que nos ha dejado mucho. Pero también queremos invitar al público que nos deje, por ejemplo, sus comentarios, también su aportación, porque también queremos saber que nos retroalimente acerca de cuál es su punto de vista respecto al denominado paraíso. ¿Qué tanto le afectó en su vida? ¿No? ¿Qué tanto le afectó en su vida? Pero un dato interesante, ¿qué tanto le puede estar afectando todavía? Porque hay muchas personas que posiblemente no se han desarraigado todavía de una esperanza que se pudiera llamar paraíso. Que nos diga la gente cuál es su sentir al respecto. Sí, sobre todo Eh, testigos de Jehová, ¿no? ¿Qué opinan ahora, no? exacto, Eso, ¿no? Por lo pronto, correcto, en lo personal yo les digo, yo no creo ya que venga un paraíso, para nada. claro. Esta imagen de aquí es simplemente el marketing de la secta para decirte que alguien va a venir a ayudarnos, alguien de fuera, Ujú, pero en realidad eso no va a pasar. Es como es prácticamente haberle cedido a otro, a un tercero, la solución de las cosas cuando en realidad los seres humanos debimos haber tomado responsabilidad y conciencia de nuestra vida aquí en este único hogar que tenemos. Bueno, ese es mi concepto ahora. claro, por Y yo supuesto. creo de que cada uno de ustedes también tendrá el suyo propio. Yo sí creo que hay un ente superior que no tiene nada que ver con el Dios judío de la Biblia, pero yo esperar que alguien venga a solucionar los problemas del mundo, pues si realmente ese es su deseo, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Y las religiones cristianas en general nos tienen con este tema hace milenios, ¿no? Claro, por supuesto. Ismael, últimas palabras, Ismael, que quieras aportar para cerrar esta, este, esta colaboración. Bueno, muchos preguntarán, ¿no? Ismael, ¿y tú crees en la Biblia? ¿Crees en las promesas de Dios? Bueno, yo tengo una respuesta. Creo no en toda la Biblia. Como todo libro, se le puede sacar algo bueno. Algunas partes las creo, otras no. Pero quiero que el auditorio me entienda en este aspecto, ¿no? Que las cosas como las ha enseñado la Watchtower, la corporación, ya no las creo. Lo que me vendieron en su tiempo me ha decepcionado. Y en pocas palabras, si el propósito de Dios para esta tierra era un paraíso y no lo cumple, entonces Dios no existe. Estas son mis últimas palabras. Si existe un ser externo que mantiene las estrellas en completo orden, un diseñador, entonces algo lógico tiene que ver con nuestra tierra y con nosotros mismos, pero no tiene nada que ver con las religiones. En este caso, con la Watchtower, que nos vendió un engaño y que nos ha utilizado para beneficio propio. Exacto. Así Es correcto. Y lo único que también yo lo último que puedo decir es que hoy actualmente ha sido todo un proceso llegar al ateísmo. Sin embargo, me siento bien. Respeto la opinión de mis compañeros y de la audiencia que quiera creer en un Dios, está perfecto. No tengo por qué criticarlos, ¿no? Cada quien tiene que llenar su existencia con algo. Para mí de momento es el ateísmo y sin embargo, creo que pese a ello podemos tener una buena convivencia con el resto de la sociedad, siempre con este margen de respeto. Pues, ¿quién hace la oración de despedida? Sí, no, a ver, ¿quién hace la oración de despedida? Pues el cántico, hermanito. el cántico también, exactamente. Pues Janet, te dejamos el cierre, Janet, porque es la aportación que vas a entregar para esta ocasión. Haz tú este cierre y ya para despedirnos. Bueno,
Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ha estado presente y que nos ha brindado su maravillosa atención. Gracias a Jimmy Temático y también a mi querido hermano Ismael Osorio, que nos sido los más honestos que podemos ser. Queremos expresar también nuestro actual modo de ver las cosas con total transparencia. Y es más, más queremos dirigir a este tema, este material, no solo a testigos de Jehová y a Pino, sino también a la gente, a cualquier persona que nos pueda ver a través de YouTube, que estamos en un pleno despertar de la conciencia y que bueno que estamos viviendo esta etapa, ¿no? Que estamos muy felices de disfrutarla, de poder hacérsela saber a ustedes y de compartirla, porque de esa manera les hacemos también el hincapié a los demás. Ustedes también piensen por sí mismos. Si existe un Dios bueno y amoroso, te ha dado esto, esta masa encefálica, esta masa gris para que la uses, para que la explotes, para que le saques el jugo, pienses, analices, cuestiones y ya no simplemente tengas una fe ciega. Eso es todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un beso Ismael, un beso Jimmy. Gracias, Janesita. A todos. Ismael. Buenas noches. Pasen bonita Gracias, noche. hermanos, por estar ahí. Gracias. Que Gracias. pasen buena noche. Dejen sus donaciones, Igualmente. dejen sus donaciones, La cajita, Que sí. de contribuciones Cas, para el cas. reino. El cash. Están a la salida de la puerta. Que estén bien, cuídense mucho, descansen. Excelente día por allá.